Entonces lo que vamos a hacer hoy, 27 de julio, va a ser repasar las reglas de derivación. ¿Qué significa eso? Vamos a revisar las reglas de derivación para los tipos de funciones que hemos estudiado y las posibles mezclas que pueda haber. ¿Qué quiere decir eso mezcla? Cuando una función lo sumamos, por ejemplo, una exponencial con una lineal o cosas de ese estilo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, derivada de una constante. ¿Qué pasó? Salió súper feo eso. No le gustó lo que hice. Ahí sí. Entonces el primero va a ser derivada de una constante. No, esperen, estoy pensando mejor. Lo vamos a hacer tipo tabla, disculpen. Entonces vamos a hacer una tabla, vamos a ponerle, si ustedes lo quieren hacer también en sus apuntes, vamos a poner 4 columnas. Vamos a primera función, expresión algebraica, derivada y ejemplo. Vamos a obtener entonces esas cuatro columnas en caso de que ustedes quieran hacer la tabla en su propio cuaderno. Bien, entonces vamos a partir de las funciones más simples a las más complejas. Ok, entonces la primera función va a ser función constante. Y la expresión algebraica de una función constante es, por ejemplo, f de x igual c, donde c es una constante, la derivada de esto. Si ustedes la recuerdan, pueden adelantarse a lo que voy haciendo yo y anotarla en el chat. Bien, entonces, una función constante que tiene una expresión como esta, f de x igual a c, con c una constante numérica cualquiera, cualquier número real, la derivada es 0. Por ejemplo, si mi función es f de x igual 3, su derivada va a ser 0, independiente de cuál sea entonces el valor de c. Aquí yo puse, por ejemplo, solamente como ejemplo 3, pero puede ser cualquier cosa, la verdad. Bien, ¿con qué función le gustaría seguir? Díganme. ¿Cuál creen ustedes que es la siguiente en la escala de complejidad? Mientras voy a hacer espacio aquí para algunas otras funciones con las que nos vamos a encontrar. Esta de acá. Ya. Yo daré entonces el ejemplo. La siguiente es una función potencia, que es una expresión que bueno, la gente de cuarto medio la conoce muy bien. Función como esta, x elevado a ver, no, ¿por qué no sale el exponente? Como esa donde n es ahora cualquier número entero. Vamos a ponerla aquí, de hecho las condiciones que puede haber, c in r, y ahora de hecho esta tiene la misma condición, porque vimos que no solamente funcionaba para el exponentes enteros, sino que también funcionaba, o naturales, sino que también funcionaba para exponentes negativos, como vimos en el caso de 1 partido en x, o para exponentes fraccionarios, como el caso de la raíz.
De hecho, es bastante más amplio que eso, es para cualquier número real, pero de todas maneras dejamos así. Y la derivada de esto entonces es f', o la primera derivada. Recuerden que usamos esta notación o la notación con df a dx, son equivalentes. La derivada es n por x elevado a n menos 1. Y el ejemplo que vamos a dar es que si f de x es igual a x elevado a 5, entonces su derivada es baja el exponente. Recuerden que así lo habíamos explicado también, que bajaba el exponente y luego si al exponente se le restaba 1. 5x elevado a 4. Bien, para quienes tengan un poco más de curiosidad o habilidad matemática, se pueden dar cuenta que el caso de la función constante es un ejemplo de función potencia donde el n es igual a 0. Y cuando el n es igual a 0, el exponente baja aquí y va a estar multiplicando por 0, así que por lo mismo, la derivada es igual a 0. Muy bien. Siguiente es entonces el caso de una función raíz. ¿Cómo lo podríamos poner? Vamos a poner aquí, ese no tiene alguna expresión clara, por ejemplo, función raíz f de x, lo vamos a poner de todas maneras entonces en el caso de esto, por ejemplo, cuando tenemos una raíz de este tipo, que se lo habíamos aprendido, tenemos que pasar el exponente a perdón, tenemos que pasar la raíz a potencia y eso se hace utilizando la relación entre raíces y potencia. Para no dejar la expresión demasiado complicada, les voy a poner aquí en el espacio de derivada qué es lo que hay que hacer. Se deriva como potencia. Espero que eso no tome mucho espacio. Se dejó el cuadrado muy feo. Dame un momento. ¿Cómo se hacía esto? Creo que así era. Ahí sí. Entonces ese se deriva como potencia. Y un ejemplo de esto es si es que tenemos que mi función es raíz de x, que eso es x elevado a un medio. Como está acá, ustedes entonces pueden determinar qué la derivada de eso es. Y déjenme configurar aquí el ancho de esto. Sí, entonces la derivada va a ser igual a un medio, porque acuérdense que baja el exponente por x elevado a menos un medio. Y eso es lo mismo que... Un momentito, se necesita un poco más de espacio, creo. Sí. Ahí sí, ahí sí. Y eso ustedes lo pueden pasar, si es que lo manipulan un poquito más, el x elevado a menos un medio les va a quedar
de esta manera. Como ustedes también lo hicieron en el caso en el que vimos esta derivada por definición. Eso quiere decir calculando con el límite y bla, bla, bla. Y la última que vimos fue la derivada de una exponencial, donde mi función era, por ejemplo, a elevado a x con a mayor que 0 a distinto de 1. Eso es bien. Ahora, del momento... esto lo voy a quitar un poco de espacio también. Sí, está bien, le voy a dar aquí otra vez. Ya. Y esta derivada habíamos visto, fue una de las últimas cosas que vimos antes de nuestra semana de pausa, que tenía esta expresión, así que es lo que vamos a anotar justamente. Entonces, en este caso, nuestra expresión derivada es f' es igual a el logaritmo natural. Recuerden que esto era el logaritmo natural por mi expresión. Entonces, un ejemplo de esto es lo que vamos a anotar ahora. Ya. Y el ejemplo entonces que vamos a poner es si x es 2 elevado a x, entonces mi derivada es logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Desapareció, no, ahí está. Bien, entonces esas son las funciones que hemos visto hasta el momento. Nos falta una, si es que ustedes creen saber cuál es la una que nos falta, que nos vamos a ver, déjenla en el chat. Pero es una bien, bien importante. En el segundo medio del año pasado la vimos muy por encima, vuelve a estar en el currículum para tercero, así que la vamos a ver en la próxima semana, yo creo que vamos a comenzar a verla. Y en cuarto medio no sé si es que la vieron en segundo, así que buena suerte con eso. Muy bien, María Jesús. Muy bien, María Jesús me dice en el chat que es la función logarítmica. Que eso entonces es lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿cómo es que podemos mezclarlas estas funciones? Eso vamos a notar ahora. Estas funciones, ahí sí, se pueden mezclar. Y para eso, o modificar de otras maneras. Y para eso también tenemos reglas de derivación. Entonces esas dos reglas de derivación, que de hecho realmente son dos hasta el momento,
enumerar primero una función multiplicada por una constante. Y eso quiere decir que si mi función f multiplicada por una constante c, como está acá, entonces si es que yo derivo eso es lo mismo que sacar la constante de la derivada y solamente derivar mi función. Un momento, que no sé por qué están apareciendo esas rayas negras. Sí, profesor, disculpe, tengo que hacer la clase. Ok. Y la otra es función f sumada o restada con otra función g. Eso significa que si es que derivamos una suma o resta de dos funciones, como por ejemplo está acá. De hecho, en un momento voy a saltarme un espacio acá para que quede más claro. Esto va a ser igual a la derivada de f más o menos la derivada de g. Recuerden que este simbolito que estoy usando acá, significa que esta puede ser una suma o una resta, y la igualdad sigue siendo válida siempre y cuando ustedes usen del otro lado de la igualdad también la suma o la resta. Bien, entonces eso quiere decir que si ustedes toman cualquier función y la suman o la restan con alguna otra y quieren calcular la derivada de esto, entonces la derivada va a ser la suma o la resta de las derivadas individuales. Bien, y estas dos también se pueden combinar. Si es que, por ejemplo, esto fuera f más una constante por g, esto sería f más la constante g, y f y g estarían derivadas. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan desoxidándose y soltando la mano con esto. Yo primero voy a hacer algunos ejemplos y luego les voy a dar algunos ejercicios. Ejemplos. Derivadas de funciones más complejas. Bien. Entonces, por mientras, si ustedes quieren, pueden ir dejándome alguna función más o menos alocada, nada del otro mundo, cosa de que la podamos hacer en este rato de clase, para que veamos cómo se puede calcular la derivada. Bien, entonces, una derivada, una función como por ejemplo 4 más 2x menos raíz de x, como esto por ejemplo. Vamos a ver cómo es que se le calcula la derivada. Entonces la derivada de esto sería la derivada de cada uno de los términos. Entonces la derivada de cada uno de los términos significaría la derivada de 4, lo voy a anotar abajo para que no se confunda. La derivada de 4, pero 4 es, si que revisamos nuestra tabla, una constante, entonces esa derivada va a ser 0. Luego la derivada de 2x, que significa 2 por la derivada de x. Y como x es una función potencia con n igual a 1, la derivada de eso va a ser 1 por x elevado a 0, y x elevado a 0 es igual a 0, así que esa derivada va a ser solamente 2, menos la derivada de la raíz, que la tenemos anotada acá arriba, así que eso va a ser 2 menos la derivada de 1 partido en 2 raíz de x.
Bien, entonces esa va a ser la derivada de nuestra función. Excelente. ¿Dudas con respecto a esto? Con respecto a este ejercicio en particular. Y por mientras voy a anotar otro que se me ocurra acá. Bien, esta función entonces es una combinación de dos, una función potencia y una función exponencial. Son estas dos de acá. La primera es una función potencia con x, con exponente, perdón, igual a menos 3, así que mi derivada va a ser baja el exponente, menos 3, y le tenemos que restar 1, pero acuérdense que como son estos números negativos, al restarle 1 tengo que ir para atrás, así que esto va a ser menos 3, menos 1, y el exponente de esto va a ser menos 4. ¿Qué me está reclamando acá? Algo, nada que ver. Más la derivada de la función exponencial, en donde aparece el logaritmo, como habíamos visto recién. Entonces, 3 elevado a x es logaritmo natural de 3 por 3 elevado a x. Y esa es entonces nuestra derivada, no hay más que hacerle. Bien, entonces, vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Yo les voy a dar algunos minutos para que los escriban o que los desarrollen. Entonces, ejercicios. Voy a asegurarme que esto quede en la otra página. Encuentre derivada de las siguientes funciones. Entonces les voy a dar 3 funciones y después las podemos revisar si es que tenemos tiempo. Voy a intentar ponerlas en orden de dificultad. Y si quieren un desafío opcional, encuentre la segunda derivada de esas funciones. O sea, derivar la derivada. Bien, les doy unos minutos para que trabajen con eso. Quedo atento si es que tienen alguna pregunta con respecto a esto. Voy a pausar de todas maneras la grabación ahora para que no quede un video demasiado largo. La grabación y voy a ir revelando las respuestas una por una para que vean cómo es y qué les fue. Sí, muy bien. Vamos a ver entonces justamente la respuesta del primero. Entonces, recompilamos. Esta es una combinación de dos funciones, una función potencia y una función exponencial. La derivada de la función potencia, recuerden que lo que hacemos es bajar el exponente, que en este caso el exponente es 7, pasa multiplicando al frente de la expresión y luego le restamos 1, así que va a quedar 7 por x elevado a 6, mientras que la expresión de la función potencia, o sea, exponencial, perdón, queda igual, pero se multiplica por el logaritmo natural de la base. Recuerden que este ln es logaritmo natural y está mencionado
acá más arriba. El n es el logaritmo natural, que es el logaritmo en base e. Y el número e vimos también, de hecho, en la última clase antes del receso, que era cómo se calculaba matemáticamente y que representaba cosas bastante especiales en matemáticas. Bien, todo bien. Ahí. Eso sí, muy bien. Entonces, si es que llegaron justamente a esta expresión, dense una palmadita en la espalda. Si es que no, intenten por favor identificar sus errores. Si es que aún tienen alguna duda, por favor escríbanme en el chat o levanten la mano y yo les puedo activar el micrófono si es que prefieren preguntar de esa manera. Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio nuevamente tenemos una función que es de tipo potencia x elevado a menos 1 más una raíz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso lo que vamos a hacer es escribir esa potencia como está y escribir la raíz de la otra manera. Entonces, déjenme sacar esto para que no se confundan todavía. Escribimos la raíz como potencia. Bien, recuerden que la relación entre raíz y potencia es que cuando tenemos una raíz, el índice de la raíz pasa como denominador al exponente de la potencia, y el exponente de la que tenía la potencia dentro de la raíz, o fuera de la raíz, puede que lo tengan a veces, queda como numerador. Bien, entonces en este caso las dos se derivan como si fueran una expresión de potencia, y este menos 1 pasa enfrente y se le resta 1, que sería menos x elevado a 2, a menos 2, perdón, y esto queda, este 4 tercios pasa adelante multiplicando, y el x queda elevado a esto menos 1, sería x elevado a 1 tercio, y ese tercio se transforma nuevamente a raíz, en el caso de que ustedes lo quieran, porque considero que así queda más bonito, más elegante. Si ustedes quieren, también pueden dejar esto escrito como 1 partido en x al cuadrado, también completamente válido. Bien, Simón Muñoz, eso quería decir, me imagino que la cosa de la potencia y de la raíz. Ya, bien. Entonces, dudas, si es que tienen dudas con esto, aprovechen de preguntarlas ahora y escribir. Y finalmente tenemos esta tercera función. ¿Por qué queda el x con 1 tercio? Porque acuérdate que cuando bajas el exponente se le resta 1, y 4 tercios menos 1 es 1 tercio. Igual que acá, el x se le baja el 7 y se le resta 1, queda como 6. Aquí 4 tercios baja, pasa multiplicando, y 4 tercios menos 1 es 4 tercios menos 3 tercios, que eso es igual a 1 tercio. Bien. Y finalmente tenemos nuestra tercera expresión que mezcla esto de acá, que es una exponencial un poco oculta, pero yo les voy a mostrar cómo es que la podemos volver a alguna exponencial de este tipo, como la tenemos acá, una cantidad elevada a x, esto es 1 partido en una cantidad elevada a x, más 8, que es una constante, más una exponencial que también está modificada de alguna manera. Entonces, ¿cómo es que modificamos esa exponencial para dejarla como la teníamos antes? Les muestro en este instante. Está oculto. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Este 1 partido en 7x se puede meter todo dentro del paréntesis, porque 1 elevado a x, independiente del valor que tenga x, va a ser 1. Lo otro que pueden haber pensado es que esto es 7 elevado a menos x, y 7 elevado a menos x es lo mismo que 1/7 elevado a x, así que ese puede haber sido un paso intermedio que quizá una parte de ustedes necesiten, por lo mismo se las estoy explicando. Bien. Entonces el 1 partido en 7x se transforma esto, o sea, le ponemos paréntesis a toda la expresión, y ahora esto es una exponencial con base 1/7, exponente x, tal como lo teníamos antes. Por otro lado, aquí tenemos una función que es 2 elevado a x más 1, donde el x más 1 nos puede estar causando un poco de problema porque sabemos cómo derivar expresiones que tienen elevado a x solamente, no elevado a x más algo o a menos algo. Pero, como vimos también previamente con las exponenciales, y de hecho aquí tenemos algunas tácticas para justamente encontrar, o sea, lidiar con estas cosas, cuando tenemos menos x o cuando tenemos x más 2, aquí hicimos algo, pero ustedes lo pueden probar también. ¿Qué pasa cuando tienen elevado a 2x? Bien, que eso también se puede volver interesante. Aquí está.
Perfecto. Sí lo habíamos hecho, disculpen. Entonces, en este caso, es 2 elevado a x más 1 por las propiedades de las potencias, es 2 elevado a x por 2. Así que lo separamos de esta manera. Y aquí entonces podemos usar la propiedad de que esto es una constante multiplicando una función, y esa constante entonces sale cuando queramos derivar. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo hecho esas transformaciones, podemos encontrar finalmente la derivada de la función, y eso va a ser entonces la derivada de la exponencial, que es el logaritmo natural de la base por la expresión original de la exponencial, más la derivada de la constante, que es 0, o sea, desaparece, más la derivada de esta función exponencial que está multiplicada por una constante. La constante sobrevive porque aquí está multiplicando y se multiplica por la expresión de la derivada del 2 elevado a x, que es logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Así que esto necesitaba un poco más de trabajo, pero era solamente a la hora de transformar las exponenciales en alguna expresión. Bien. Explicar el desafío. Explicar el desafío es encontrar la segunda derivada, o sea, derivar esta expresión que ustedes obtuvieron. Voy a anotárselas acá por mientras que respondo sus últimas dudas porque ya estamos en la hora. Entonces, ¿cómo quedaría esto? A ver si lo puedo anotar rapidito. La segunda derivada de esto sería 7 por 6, que son 42, elevado a 5 menos logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de 2. Así es. ¿Por qué el 2 por 2 elevado a n por 2 tiene otro 2? Porque aquí está multiplicado por 2. Entonces, a la hora de derivar, por esta regla de acá, cuando ustedes derivan una expresión que está multiplicada por una constante, la constante sigue, sale de ahí. Entonces, es ese 2 que se transforma en ese 2. Y luego el 2 elevado a x se transforma en logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Por eso. Bien, entonces voy a, por el tiempo nomás, la segunda derivada, derivar la derivada de esto sería el 6 baja, 6 por 7 es 42, y se le resta 1, 42 elevado a 5, menos logaritmo natural de 2, que es la constante que está enfrente, por la derivada de 2 elevado a x, y es el logaritmo natural de 2, por logaritmo natural de 2, por 2 elevado a x. No hay ninguna expresión matemática que nos diga qué es lo que pasa cuando se multiplican dos logaritmos, así que no los podemos juntar, lamentablemente. Bien, jóvenes, eso entonces, ¿por qué era importante que repasáramos esto? Porque mañana vamos a comenzar con reglas de derivación un poco más complicadas, que son la regla del producto y la regla del cociente. ¿Okay? O sea, ¿qué pasa cuando multiplicamos o dividimos de estas fracciones? Bien, si es que ustedes tienen interés y ganas de aprender un poco más de esto, les recomiendo que lo adelanten un poco, que puedan hacer ejercicios de eso si quieren. Si no, no se preocupen, mañana lo vamos a entender todo, idealmente. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos mañana.